importante que es la bioseguridad. Es un tema tan importante que nos acompaña en cada segundo de nuestra vida. Es lo que nos va a permitir cumplir una labor a través del tiempo sin enfermarnos, sin enfermar a todos los que trabajan en el consultorio dental y sin enfermar a los pacientes, pero lo que más es muy importante, sin enfermar a nuestros amigos y relacionados y principalmente la familia. Simplemente haciendo unos mecanismos, siguiendo unas normas, vamos a evitar unos riesgos que son los causantes de las enfermedades. A veces estamos rodeados de agentes patógenos, no lo vemos a simple vista, no hacemos las prácticas necesarias e ideales para evitarles y tenemos como consecuencia un desajuste en nuestra salud. Eso es lo que vamos a tratar hoy. Cuando hablamos de bioseguridad tenemos obligatoriamente que definirlas y tenemos que hacer el conjunto de medidas preventivas que tienen como objeto proteger la salud y seguridad personal de los profesionales de salud y pacientes frente a los diferentes riesgos producidos por agentes biológicos, físicos, químicos y mecánicos. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiero decir con esto? Que simplemente yo, siguiendo unas normas, siguiendo unas medidas, respetándolas, voy a evitar riesgos innecesarios que van a afectar negativamente mi salud. Cuando yo hablo de bioseguridad, voy a estar trabajando en una carrera que voy a estar involucrado a posibles accidentes relacionados a la presencia de sangre y de fluidos corporales. Como todos sabemos, en esas sangres y en esos fluidos corporales van a vivir un sinnúmero de microorganismos que son patógenos a la salud, es decir, que van a hacer daños. Cuando yo hablo de bioseguridad, obligatoriamente tengo que hablar de principios y esos principios van a ser tres fundamentales. El primero, que se llama universalidad, reza de la siguiente manera: toda persona puede ser potencialmente una persona infectada y por lo tanto puede llevarnos una situación negativa de salud. Esto lo que significa es que toda persona, no importa la edad, desde un recién nacido hasta un envejeciente, puede ser una persona que tenga una posible carga viral y pueda infectarnos a nosotros sin saberlos. Por eso tenemos que tener una serie de medidas que debemos realizar al pie de la letra. Entonces, el segundo principio, que no es menos importante, es que esta profesión debemos ejecutarla utilizando barreras de protección. Estas barreras de protección se van a clasificar en unas de inmunización, que va a ser por medio de unas vacunas. Vamos a protegernos, vamos a hacernos no actos para enfermarnos de una situación específica y vamos a utilizar un equipamiento de protección personal que se llaman barreras, que va a evitar tener un contacto directo con estos agentes patógenos. Y por último, y tampoco menos importante, entre estos principios, vamos a ver cuál es el mecanismo ideal para eliminar todo el material contaminado que se va produciendo día a día en ese ambiente de trabajo que es la clínica odontológica. Cuando yo hablo de todo esto, necesito obligatoriamente que conocer la definición de lo que es infección, porque en base a eso es que vamos a tratar. Todo lo que vamos a tratar en este tema va a ser de la manera de evitar una posible infección
que va a dar como secuela una enfermedad. Entonces una infección hace referencia a la invasión que sufre un organismo por parte de un agente externo que generalmente es tan pequeñito que no lo vemos a simple vista, pero abunda de una manera increíble en el medio ambiente. Y este microorganismo posiblemente va a producir una enfermedad. Entonces, cuando yo hablo de esta infección va a tener dos vías de transmisión. Una que va a ser por contaminación directa, y es que en la boca hay presencia de estos dos elementos líquidos. Uno va a ser la sangre, que debe ser considerada como la que tenemos que tener mayor cuidado. Es la parte orgánica potencialmente más contaminante que tenemos en el cuerpo humano, y la otra es la saliva, y las dos van a estar presentes en prácticamente todos los procedimientos que se realizan en la cavidad oral. Y por lo menos tenemos que aprender cómo tenemos que evitar el posible contagio que va a presentar estos dos elementos. Y el segundo tipo de contaminación va a ser una contaminación indirecta, que va a ser principalmente a través de medios accesorios. Significa esto que puede ser a través de instrumentos que ya estén contaminados, a través de aerosoles que se van produciendo por estos instrumentos y pueden conllevar, o simplemente por colocar nuestras manos sobre superficies que ya están contaminadas. Entonces, cuando yo hablo de los métodos de provocar una infección en el cuerpo humano, vamos a tener que hay tres clasificaciones de microorganismos. Unos van a ser bacterias, unos van a ser hongos y unos van a ser virus, que posiblemente en un momento determinado vamos a ponernos en contacto con ellos, o directa o indirectamente a través de nuestra vida profesional. Todo esto puede provocar lo que se llama una infección cruzada, y esa infección cruzada va a ser la causante número uno de una enfermedad, o en el odontólogo, o en el equipo que lo asiste, que todo el que labora en ese ambiente de trabajo, o también posiblemente al paciente que vaya a ese consultorio. Pero todo es una cadena. Se da una infección cruzada y esa persona que se infecta en ese medio de trabajo lo va a llevar a todo el que se relacione, a todo que está en contacto con él, llámese un amigo, un pariente, un familiar, una gente que se encuentre en el camino, y lo peor de todo, a su propia familia, porque al final usted va a llegar a su casa y va a contagiar todo el que esté en su casa. Entonces, simplemente utilizando el mecanismo ideal de barrera de protección y haciendo los pasos ideales de bioseguridad, va a evitar esta cadena. Cuando yo hablo de estos organismos patógenos que pueden provocar una enfermedad, cuando yo hablo de este agente causal, vamos a tener en primer plano, como número uno, como el que más debe preocupar en el ambiente odontológico, al virus de la hepatitis B. ¿Y por qué se pone en número uno, incluso aún por encima del VIH, el causante del SIDA? Porque es el de más fácil contagio, es el que más sobrevive sobre una superficie, y es el que más comúnmente puede afectar a una persona que vaya a una clínica dental. Cuando yo hablo de este virus de la hepatitis B, el mecanismo de contagio es directo. Directo significa que puede ser o inoculizado, es decir, a través de un punchón, o puede ser por un contacto que yo tenga con una persona por relaciones sexuales, por intercambios de fluidos, y me pueda transmitir esta enfermedad. Este virus de la hepatitis B, igual que todas las hepatitis, incluidas la A, la C y cualquier otra, se va a caracterizar
porque va a provocar un aumento de bilirrubina en el cuerpo humano y se va a manifestar principalmente de un color amarillento en las mucosas. Por eso es que vamos a notar cuando una persona tiene la bilirrubina alta por el virus de hepatitis, que va a tener los ojos amarillentos, la mucosa interna oral amarillento, y es una forma de físicamente y visualmente yo notar que algo no está funcionando bien en ese paciente. Cuando yo hablo de esta hepatitis B y estoy hablando que es de tan fácil contagio, estoy hablando que solamente basta la presencia de 0.0001% de presencia de ese virus en una gota de sangre para ser potencialmente patógeno y potencialmente contagiar a una persona. Esto es tan insignificante que cuando usted, como para buscar belleza, va al salón de belleza y coge un corta uñas y le van quitando la cutícula del lado de las uñas, y antes que usted había sido utilizado en una paciente, en una cliente que posiblemente tuviera hepatitis B, con una mínima presencia de sangre en la superficie de ese corta uñas, y a usted le hacen una microabrasión, una microherida, ya con eso es suficiente para usted poder adquirir el virus de hepatitis B y desarrollar la enfermedad de hepatitis B. Si usted como hombre va al barbero y el barbero le hace el recorte de pelo y coge la navaja para hacer el sequillo y le hace una microabrasión, y esa misma navaja fue utilizada con una persona antes que usted y no la cambiaron y no la desinfectaron, posiblemente usted ya va a producir el virus de la hepatitis B, que se va a caracterizar con la inflamación del hígado y posiblemente con lo que se llama una cirrosis hepática, que no es más que un cáncer hepático, y de eso puede morir. La hepatitis B va a tener dos clasificaciones: hepatitis B en fase aguda, que es cuando el paciente la adquiere, cuando comienza a desarrollar fiebre, malestares, náuseas, dolores, incomodidades, la bilirrubina alta, se ve de color amarillento porque produjo ictericia, y va a ser muy fácil de físicamente usted distinguirlo. Pero cuando el cuerpo asimila ese virus, que lo hace parte de él, que no se va a eliminar, usted posiblemente cae en lo que se llama la fase crónica, que es cuando el paciente es de verdad peligroso porque no se ven esos signos clínicos del aspecto amarillento y no tiene ese malestar general de cansancio, falta de apetito, molestias, pero puede transmitir este virus. Entonces, por eso es que viene la importancia del principio que se llama universalidad. Una gota de sangre contaminada que quede arriba del sillón, por mínima que sea, usted le pone contacto directo a esa gota y ya lo puede contagiar a usted. Ese es el peligro que tiene esto, y eso es la belleza que tiene esta clase de hoy, que vamos a aprender a defendernos contra esos virus patógenos. Cuando yo hablo del VIH, el VIH también es una enfermedad agresiva y le tenemos mucho miedo, pero en el consultorio dental es menos frecuente una transmisión, un contagio de VIH, SIDA, que del virus de hepatitis B. Otro organismo patógeno que es muy común en el ambiente del consultorio dental es el virus del herpes simple, que se refleja en la boca por unas pequeñas ampollas, generalmente a nivel del labio, y puede por contacto directo o indirecto transmitirlo a otra persona. También tenemos que protegernos de eso. Está la presencia del hongo producido por la Candida albicans, y generalmente lo que esto significa que si es en una persona adulta que tenga Candida albicans,
puede ser por dos causas principales. Aparte de la mala higiene, puede ser porque haya comprometido la parte inmunológica, ya sea porque esté tomando compuestos químicos para combatir un cáncer o porque tenga VIH y el cuerpo esté inmunológicamente comprometido. En bebés posiblemente pueda aparecer la Candida albicans por falta de higiene cuando le dejan acumulado por mucho tiempo la leche en la boca y va formando esa capita blanca. Y cuando yo hablo por contacto indirecto también, cuando yo hablo por contacto indirecto, cuando yo tengo un paciente que posiblemente tenga el bacilo de Koch en su organismo y esté sufriendo de una enfermedad que se llama tuberculosis, que es una enfermedad pulmonar altamente contagiosa, simplemente por yo tenerlo en el sillón acostado y esa persona está respirando, cada vez que expira, va lanzando residuos de esos microorganismos y puede provocarme a mí, como odontólogo, que voy a estar muy cercano a él, la tuberculosis. Entonces, por esto es que tenemos que conocer los procedimientos para evitar contaminación en la atención odontológica. Yo voy a tener medidas de control de infecciones, yo voy a tener control de transmisión de enfermedades de infección que forman lo que se llama el sistema VEDA, que significa barreras, esterilización, desinfección y asepsia. De eso es que vamos a estar hablando hoy y vamos a tener el control ambiental, que no es más que mantener desinfectado el área del consultorio dental y saber cómo eliminar esos desechos que se van produciendo cada día. Entonces comenzamos a hablar un poquito de esas medidas de control de infecciones, y cuando yo hablo de esas medidas de control de infecciones en el consultorio dental, voy a tener que llevar a cabo unas buenas normas de higiene personal. Vamos a ver en la próxima diapositiva que necesitamos asearnos, cortarnos las uñas, mantener el pelo recortado y bien cubierto con un protector. Vamos a tener que evitar el uso de barbas, tener presencia en todo lo que vayamos a hacer de una manera correcta y adecuada, principalmente con la higiene de esa bata. Tratar de mantenerla limpia, organizada, no estrujada, no sucia, cambiarla y lavarla todos los días. Vamos a tener la utilización de esos elementos de protección de barrera que no podemos dejar de mencionarlos, que es la clave de esta bioseguridad, y vamos a hablar de cada uno de ellos, cómo funciona. Vamos a hablar de la inmunización, por qué es tan necesaria, por qué necesitamos usar unas vacunas en unos momentos determinados, el cuidado en el manejo de objetos cortantes y punzantes, la técnica de higiene de instrumental y equipos y cómo se van a eliminar esos equipos. Entonces, cuando yo hablo de las normas de higiene personal, como ya yo les dije anteriormente, el número uno de todas esas normas de higiene personal va a ser el lavado de manos. Yo no puedo hacer absolutamente nada en el consultorio dental sin antes lavarme previamente las manos. Debo lavarme las manos antes, pero lavarse las manos no significa mojarme las manos. Lavarse las manos significa un protocolo que debo hacer paso a paso y dedicarle un tiempo específico. Necesito primero quitarme todo lo que yo tenga puesto de alhajas, relojes, anillos, pulseras, quillos. Mojarme, humedecerme las manos, untarme un jabón que tenga un desinfectante o un antiséptico, estregarme bien palma con palma entre los dedos, detrás de las manos, en los pulgares, detrás de los dedos, en la palma de la mano, en las uñas, en las muñecas, enjuagármela muy bien, cerrar la llave con la misma papel que yo me voy a secar y secarme muy bien las manos, no dejarla húmeda, secarla perfectamente bien para comenzar la colocación de las barreras. Entonces, cuando yo hablo de estas medidas de protección, que les dije que vamos a hablar de una por una porque son importantísimas y no podemos dejar de utilizarlo de la manera correcta, yo voy a tener ante todo la utilización de
de la protección de la bata de trabajo. Yo posiblemente use un scrubs, pero necesito tener unas características que sea de tela antifluido, que me cubra el cuerpo entero, que no me deje ninguna parte de piel al descubierto. ¿Qué significa esto? Que el pantalón sea largo y me cubra hasta los tobillos abajo, y después voy a tener unos zapatos cerrados y voy a tener medias, y arriba de esos zapatos voy a tener un protector que me esté cubriendo, esos zapatos desechables que después los voy a botar en cada consulta. Voy a tener una bata larga, mangas largas, que me llegue hasta la muñeca y que en esa zona tenga una parte elástica que apriete muy bien para que cuando los guantes estén ahí no me dejen nada de piel al descubierto. Voy a tener una parte de protección en el pelo, que puedo usar primero una parte de tela y arriba puedo usar uno de desechable, y voy a tener que usar, aunque use lentes recetados, voy a tener la necesidad de usar lentes de protección. Puede ser de este tipo de lentes de protección, tipo lentes que se quedan fijos, o puede ser con una mascarilla visual de una larga que hay ahora, transparente, que me protege la cara completa. Necesito obligatoriamente que usar mascarilla o quirúrgica, o una especial como la N95, que me va a proteger principalmente la mucosa nasal, no es la boca que me va a proteger. Entonces cometemos un error, usamos la mascarilla protegiéndonos los labios, no es los labios que yo tengo que protegerme, yo tengo que respirar, protegerme por donde yo respiro, por la nariz es que van a entrar todos esos virus que me van a provocar posibles infecciones. Cuando yo respiro a un paciente tuberculoso, es por la nariz que yo respiro, ahí es que yo tengo que protegerme. Entonces, esa mascarilla tengo que adosarla muy bien, el puente de la nariz va a tener un aditamento, le hago un poquito de presión para que selle muy bien y mantenerme cubierto tanto la nariz como la boca, que cubra toda esa zona y que me quede bien cerrada, así bien pegadita al cuerpo. Y voy a necesitar, como medida de protección, como barrera de protección, los guantes. Entonces, cuando yo hablo de guantes, tengo mucho que hablar de guantes. Los guantes que más utilizamos en el consultorio dental van a ser unos guantes que van a ser desinfectados, pero no esterilizados. Van a ser unos guantes que vienen a la medida. Por eso yo tengo que saber el tamaño de mis manos y tengo que saber si los guantes son extra small, small, medium, large, extra large. Tengo que saber el tamaño de mis manos. Si cojo un guante muy pequeño y tengo la mano más grande, voy a estar incómodo, me va a dar calambre en los dedos. Si cojo un guante muy grande que se me salen de los dedos, no voy a poder manipular los instrumentos con destreza y delicadeza. Entonces tengo que saber esto. Entonces cuando yo hablo de estos guantes van a venir principalmente de látex, pero a veces hay personas que son alérgicas al látex y utilizan un guante similar de otro material que se llama nitrilo. El nitrilo tiene una ventaja, es un poquito más costoso, pero tiene una ventaja sobre el látex porque generalmente viene sin polvo y generalmente vienen con texturas, es decir, que yo puedo agarrar mejor los instrumentos, vienen con colores diferentes y también con olores, y son superiores, cuestan un poquito más, pero tienen la misma función. Voy a tener un segundo tipo de guante, ya hablé de uno, que son los que son desinfectados, no esterilizados. Voy a hablar de un segundo tipo de guantes que son estériles, que van a venir en un papel, y van a servir para hacer cirugías principalmente. Voy a tener un tercer tipo de guante que van a ser unos guantes de goma, unos guantes comunes de goma gruesa, de hule, que lo voy a usar principalmente para la labor de limpieza del consultorio, cuando voy a limpiar, cuando voy a desinfectar, cuando voy a esterilizar, cuando voy a recoger. Como son gruesos, van a evitar que se perforen muy fácil con los instrumentos punzocortantes que tengo y me vayan a herir. Y tengo una cuarta clase de guantes que se llaman sobreguantes, que son unos guantecitos plásticos que no tienen forma. Para que ustedes los reconozcan,
son los guantes que usan, por ejemplo, los que venden comida, cuando se van a poner un tinte en el salón de belleza, que son esos guantecitos plásticos. Esos guantecitos plásticos tienen una función importantísima y es que va a evitar la infección cruzada. ¿Cómo así? Cada vez que yo estoy atendiendo a un paciente en el área clínica y tengo los guantes de trabajo puestos, pero necesito llenar algo en la historia clínica, o tengo que hacer una llamada por teléfono, o tengo que pararme a buscar material o preparar material, me pongo, o tengo que salir un momento del área de trabajo, entonces en vez de estarme quitando el guante de trabajo, me pongo esos sobreguantes y con eso hago la función. Cuando termino de hacer esa segunda actividad, me lo quito y ya sigo trabajando normalmente con el paciente. Otra medida de protección van a ser unas barreras protectoras que se van a colocar sobre las superficies, tanto de la bandeja como de todo lo que yo le voy a poner la mano y donde el paciente va a estar en contacto. Llámese, por ejemplo, un papel plástico, que posiblemente ustedes ven estudiantes de odontología que andan con un rollo grande de papel plástico debajo del brazo. Van a venir de tamaños diferentes, de colores diferentes. Va a venir uno transparente que usted va a colocarlo principalmente en superficies grandes, como es en el sillón completo, en donde apoyan los brazos, en otras áreas, en la bandeja, pues donde va a colocar la segunda bandeja con los instrumentos necesarios. Y hay uno de material azul que es como que es pegajoso, y lo que va a hacer es que lo va a poner en zonas más pequeñas, como por ejemplo en el manubrio donde va a mover la lámpara, donde está la turbina, donde está el micromotor, ese tipo de cosas más específicas. Tengo otra barrera de protección que es el aislamiento absoluto o dique de goma, que me va a evitar accidentes negativos, como que se vaya a tragar un instrumento. Me va a servir para aislar de saliva, para mantener el campo de visión seco, tener mejor iluminación, hacer más fácil el trabajo, que el paciente no se trague esos líquidos que voy a usar en algunos procedimientos. Y voy a tener por último, como medida de protección, la inmunización. Y en esta inmunización tengo que detenerme. ¿Qué es la inmunización? Es vacunación, es vacunarse. ¿Y contra qué yo me voy a vacunar en odontología? Para usted trabajar con un paciente, y usted va a trabajar con un paciente ya pronto, porque ya usted está en el medio de la carrera, usted necesita obligatoriamente tener una vacuna contra la hepatitis B. Esa vacuna, generalmente, por la edad de ustedes, posiblemente ya le han puesto alguna dosis. Pero ¿cómo estamos seguros si tenemos dosis o no? Se hace una prueba que se llama un antígeno australiano y te dice la cantidad de presencia que tenemos en nuestro organismo de esto. Entonces, cuando vamos y hacemos esto, nos van a decir si necesitamos o no esa vacuna. Si la necesitamos, el protocolo son 3 vacunas. Una en el momento que decidan ponerla, la segunda dosis al mes de puesta la primera y la tercera dosis a los 6 meses, y va a proteger durante 10 años. A los 10 años simplemente se hace un refuerzo y va a tener la seguridad que no va a tener miedo de contagiarse de hepatitis B. Cuando yo hablo de la segunda inmunización, estoy hablando contra el tétanos. Vamos a trabajar con instrumentos filosos y nos podemos herir. Entonces tenemos que protegernos contra el tétano. Por eso se va a usar la antitetánica. Y hay una tercera vacuna que no es 100% recomendada, pero el que pueda también la puede usar, que es la contra la gripe, contra la influenza. Esas son las 3 vacunas que más se utilizan. Las que más exigimos son contra la hepatitis B y contra el tétanos. Posiblemente con este protocolo moderno, cuando se descubra la que sirva contra el COVID-19, también se va a pedir, pero todavía no está disponible. Entonces, ojo muchachos, cuando ustedes hagan este protocolo de vacunación, es que se le va a permitir atender pacientes. Entonces, le van a entregar una tarjeta de vacunación y deben llevar una copia a
su clínica cuando ya vayan a inscribirse al ambiente clínico. Esto no puede olvidarse, esto es sumamente importante tenerlo presente para que lo vayan analizando. Cuando yo hablo de un consultorio dental, me voy a enfrentar a una situación y es que voy a tener instrumentos y materiales, y entre esos instrumentos voy a tener muchos objetos e instrumentos que son cortantes y son punzantes. Y como son cortantes y son punzantes, van a atravesar mi piel y me pueden inocular, me pueden llevar, me pueden infectar con un virus patógeno. Principalmente, ¿cuál? La hepatitis B. Entonces yo tengo que saber que cuando voy a manipular esos objetos cortopunzantes, tengo siempre que la punta afilada va a estar en contra de mi cuerpo. Por eso cuando hablamos de la técnica de 4 manos, cuando hablamos que el auxiliar o asistente le va a pasar un instrumento, usted siempre va a pasar la parte inactiva hacia usted, y la parte activa, la parte punzante o cortante, va a estar de frente a quien se lo está pasando para evitar un accidente negativo que vamos a hablar al final de la clase de hoy, que hay que tener en cuenta para evitar problemas y secuelas negativas. Vamos a ver que cuando yo hable de ese manejo de objetos cortantes y punzantes, cuando yo no lo estoy usando, no tengo que tenerlo arriba de la bandeja de trabajo, la voy a tener al lado, en otra bandeja al lado, para evitar accidentes, y tengo que saber que inmediatamente son utilizadas y ya no lo voy a usar más. Principalmente las hojas de bisturíes van a ser descartadas en un sitio específicamente diseñado. Tengo que, cuando lo voy a recoger, a limpiar, tengo que utilizar unos guantes de goma fuertes para evitar cualquier tipo de accidente. Y ante todo, jóvenes, cuando estamos poniendo una anestesia, no podemos reencapuchar las agujas con 2 manos. ¿Qué significa lo que yo quiero decir? Vamos a usar una sola mano, vamos a usar una técnica de una sola mano. Significa que con una sola mano yo voy a tener el protector que trae la aguja, la voy a colocar dentro, protegiendo la aguja, y le voy a hacer presión, y después quito esa aguja de arriba de esa bandeja. ¿Por qué? Porque si trato de hacerlo con las 2 manos, me puedo pinchar un dedo de la mano contraria. Tenemos que evitar esto. Y cuando yo hablo de esos manejos de objetos cortantes y punzantes, van a ser descartados en un recipiente plástico y se van a cerrar herméticamente. Cuando yo continúo hablando de esta bioseguridad, voy a hablar que necesito obligatoriamente hablar de las técnicas de higiene del instrumental y del equipo. ¿Qué significa esto? Significa los pasos adecuados que yo voy a hacer para conseguir lo que se llama la esterilización de los instrumentos. Yo no puedo llevar nunca un instrumento que no esté estéril a la boca de un paciente. Entonces los pasos van a ser remojo y desinfección. Lo vamos a ir hablando uno a uno de cada uno para que sepan a qué se refiere cada uno de estos pasos. Vamos a tener lo que se llama limpieza o detersión. Vamos a tener lo que se llama secado y lubricación, empaquetado, esterilización y un último paso que es almacenamiento de estos instrumentos que ya están estériles. Entonces, cuando yo hablo de esta técnica de higiene instrumental, tengo que hablar de un nuevo término. Ya hablé de lo que es infección, ahora vamos a hablar de lo que se llama desinfección. Desinfección es el proceso de destrucción de los agentes patógenos, pero no incluyen algunos virus y algunas esporas. Significa
que aunque yo destruya muchas bacterias, muchos gérmenes, muchos microorganismos, siempre van a quedar algunos vivos y esos algunos vivos me van a provocar posibles enfermedades o problemas negativos. Entonces, cuando yo hablo de desinfección, lo voy a realizar por medio de unos agentes químicos que se llaman desinfectantes. Y esos desinfectantes se van a clasificar en dos grandes grupos. Un desinfectante de alto nivel, que es el que más se asimila, el que más se asemeja al proceso que se llama esterilización, y ese desinfectante de alto nivel, las siglas con las que se conoce son DAN, y van a estar hechas principalmente con una sustancia que se llama glutaraldehído alcalino al 2%, y el tiempo de duración es más o menos de 10 horas el instrumento sumergido en ese líquido. También tengo unos desinfectantes de bajo nivel que van a estar principalmente compuestos por los fenólicos y por las soluciones de hipoclorito de sodio, y generalmente lo voy a usar para desinfectar superficies. Cuando yo hablo de superficies, significa de los sitios de trabajo, el sillón, el piso, el consultorio, todo lo que está en contacto. Una cosa importante que tengo que mencionar es que ese hipoclorito de sodio no es más que cloro diluido, y el cloro diluido es una sustancia que corroe los materiales metálicos, es decir, que los oxida. Entonces, cuando yo hablo que voy a desinfectar y es un material metálico, no debo desinfectarlo con hipoclorito de sodio, sino que tengo otras alternativas. No lo puedo desinfectar con cloro porque los oxido. Necesito saber esto para poder proteger mis instrumentos y me duren mucho tiempo. Cuando yo hablo de esos instrumentos, antes de pasar al siguiente paso, necesito clasificarlos, y yo voy a tener que yo tengo unos instrumentos que se van a clasificar de tres maneras diferentes. Uno se llaman instrumentos críticos, que son aquellos instrumentos que generalmente están en contacto directo con las zonas estériles del cuerpo. ¿Qué significa eso? Todo lo que pasa por la piel o todo lo que está en contacto posiblemente con sangre. Llámese, por ejemplo, fresas para hueso, exploradores, fresas para operatoria dental, forceps, instrumental de periodoncia, instrumental de endodoncia. Son instrumentos que van a estar mucho en contacto con sangre. Entonces son instrumentos críticos. Necesito esterilizarlos de una manera adecuada. Cuando yo hablo de instrumentos semicríticos, son instrumentos que van a estar en contacto posiblemente con mucosa, con sangre, con saliva, pero no llegan a zonas estériles. Por ejemplo, el micromotor, la turbina, pieza de mano, eyectores, fresas de alta y baja velocidad, espátulas, cucharillas, pinzas de algodón. A eso llamamos instrumentos semicríticos. No van a penetrar a zonas estériles. Y cuando yo hablo de instrumentos no críticos, son los instrumentos en que no entra necesariamente a la boca, pero van a estar en contacto con el cuerpo humano. Equipos, sillones, escupidera, bandeja, grifo de agua, jeringa de agua-aire, lámparas, equipo de rayo X. Entonces, necesito obligatoriamente que saber cómo se clasifican para saber cómo voy a manejarlos, cómo o voy a esterilizar o voy a desinfectar. Obligatoriamente necesito saber esto. Entonces, cuando yo hablo limpieza, que va de la mano con la desinfección, es el primer paso que yo voy a hacer. ¿Qué es esto? Yo hago primero una desinfección porque voy a introducir en un líquido especial, puede ser glutaraldehído, ácidos fenólicos, componentes fenólicos, alcohol, yodopovidona, hipoclorito de sodio. Yo voy a introducir unos instrumentos en ese líquido, voy a dejarlo por espacio de unos cuantos minutos para que se vayan muriendo muchos componentes orgánicos y muchas bacterias, para que cuando yo vaya a hacer la limpieza, que no es más que cepillarlos y limpiarlos, no me vaya a caer arriba de mi cuerpo.
Esa limpieza yo la puedo hacer de 3 maneras en un consultorio dental. O por medio de una lavadora, que es la que menos se utiliza, o puede ser por medio de ultrasonido, que es el más indicado, aunque no necesariamente el más usado, es el más indicado. Es el que hay un aparato, usted pone el líquido y por medio de ondas sonoras hay una vibración y va limpiando todo ese instrumento. Y usted no lo tiene que hacer con un cepillo y un jabón. Y puede ser con la limpieza manual, con ese cepillo manual. Inmediatamente que usted quite todas las impurezas que tenga el instrumento, va a pasar a lo que se llama secado y lubricación. Se puede hacer de 2 maneras, o puede ser por aire de secado, de aire caliente que lo va a secar. Hay algunos aparatos que lo traen, pero generalmente uno lo seca con un papel toalla. Se seca muy bien, y si es una turbina o un motor rotatorio, entonces primero lo lubrica para que no se tranque y para que no se oxide. Ese es el procedimiento. Cuando ya yo lo tengo secado y lubricado, entonces lo voy a envasar o empaquetar. ¿Cómo así? Lo voy a entrar en una funda para esterilización, y esa funda de esterilización puede venir de 2 maneras diferentes. O ya vienen prehechas y simplemente yo lo que voy a hacer es colocar los instrumentos en la bolsa adecuada, el tamaño adecuado, la sello, pongo mi nombre y mi matrícula y la entrego en el área de esterilización. O puede ser una que vienen más grandes en unos tubos que usted las recorta del tamaño que usted quiere, y puede incluso esterilizar hasta las batas quirúrgicas y el campo operatorio. Entonces, cuando yo hablo de ese envasado empaquetado, va a tener incluido una parte que va a ser unas cintas, unos indicadores, que lo vamos a ver en un segundito cuando terminemos de hablar de esterilización, que te va a indicar, por eso se llama indicadores, si se cumplió el ciclo de esterilización. Entonces, cuando ya yo lo tengo empacado, ese material y ese instrumento, yo lo voy a llevar al área de esterilización y me voy a encontrar con esta definición. Tengo que saber lo que es esterilización. Esterilización es el procedimiento mediante el cual se destruyen todas las formas de vida en un objeto o material, incluidas las esporas, formas de resistencia de algunas bacterias. Los virus principalmente van a tener esas esporas, una cubierta dura, fuerte, que los hace muy difícil de morir. Entonces, por eso es que vamos a tener esas bacterias para poderla eliminar completamente, no lo voy a lograr con una desinfección, lo voy a lograr con una esterilización. Cuando yo hablo de esterilización, tengo 2 medios para hacerlo. Un medio que se llama medios químicos, que generalmente es por líquido, y tengo medios físicos, que es generalmente por calor. Entonces, yo en odontología, la manera ideal de conseguir la esterilización es por medio de un aparato como el que vemos en pantalla, que se llama un autoclave. Y entonces vamos a hablar de las características de esto. Les decía que los métodos de esterilización van a dividirse principalmente de 2 maneras, en físicos o químicos, y cada uno tiene su división. En odontología se puede utilizar la estufa seca o horno de aire seco, o uno esterilizador, que vienen con unas bolitas especiales, principalmente para instrumentos de endodoncia, pero no están tan indicadas en la época actual. En la época actual, el que más se recomienda, el que más se utiliza en odontología, es el que se llama por calor húmedo, que se consigue con el autoclave. El autoclave lo que va a hacer es que va a combinar presión de calor y de agua a una temperatura elevada con un tiempo determinado. Por ejemplo, para yo conseguir esterilización en un autoclave lo puedo hacer de 2 maneras, o a una temperatura de 134 a 138 grados centígrados a una presión de 2 atmósferas de 3 a 7 minutos, o puede ser de 121 a 124 grados centígrados, que es el que más se utiliza, a una atmósfera en 15 a 20 minutos. Significa que a los 15 20 minutos ya ese instrumento, con la combinación de esa presión más ese calor,
va a formar una humedad y va a eliminar todos los métodos de vida que haya presente en ese instrumento. Cuando yo hablo del horno seco, calor seco, lo voy a hacer a través de una temperatura de 171 grados centígrados con un tiempo mínimo de 60 minutos. Ahí está la gran diferencia de uno y otro. Entonces, actualmente, el que más se recomienda es por autoclave. Cuando yo hablo del método de esterilización por vía química, entonces voy a tener dos sistemas. Uno que se usa generalmente en nivel intrahospitalario, que es el óxido de etileno, y en el consultorio generalmente usamos el glutaraldehído, como ya lo vimos anteriormente cuando hablamos de la parte de desinfección. Entonces tenemos que el glutaraldehído alcalino al 2%, usado por espacio de más o menos 10 horas, va a conseguir una desinfección de alto nivel, que es la que se asemeja a la esterilización. Entonces, en resumen, tengo dos métodos de esterilización, físicos y químicos. La que más se usa en odontología es la física por medio de autoclave. Quiero dejar eso en claro. Cuando yo termino la esterilización, le hablé ahorita de algo que se llamaban unos indicadores. Entonces yo voy a tener que unos controles físicos para saber la presión, el tiempo y la temperatura con que se esterilizó, y me va a indicar que ese instrumento está estéril o no. Es simplemente unas cintas o unos mecanismos biológicos que se van a colocar en la funda de esterilización y va a cambiar de color. Se van a dividir en dos tipos, o controles químicos que se van a cambiar del color porque tienen que ver simplemente con la temperatura, o voy a tener un control biológico que es el más recomendado, que lo que van a tener es que van a tener unas esporas bacterianas adentro y se van a morir cuando se cumpla el círculo de esterilización. Simplemente lo que se hace es esto: se pone, ya van a venir en las bolsas de esterilización, van a venir incluidas y va a cambiar de color, y si no vienen incluidas, uno le pone una cinta de control que va a cambiar de color, y ya eso te garantiza que se logró ese ciclo de esterilización. Cuando yo hablo de almacenamiento, estoy hablando de la manera en que yo voy a guardar estériles esos instrumentos. Los voy a guardar en un sitio y voy a tratar de no abrirlos, porque si no se contaminan. No es que yo lo voy a poner a esterilizar y lo voy a guardar en mi cajita de instrumentos y voy a andar para arriba y para abajo. Tengo que almacenarlo en un sitio hasta que lo vaya a usar para que no se contaminen. Se guardan, y cuando se vayan a usar, usted lo abre delante del paciente y delante del docente suyo, para que comprueben que sí estaba almacenado y ya está estéril ese instrumento. Es pecado mortal llevar un instrumento de un paciente a otro simplemente que usted lo haya enjuagado y lo haya limpiado. Nunca, es un pecado mortal. Siempre tiene que esterilizar un instrumento antes de entrarlo en la boca de cualquier paciente para evitar una infección. Recuerden que ahorita hablamos de algo que se llamaba veda. Hablamos de barreras, hablamos de esterilización, BE, hablamos de desinfección, D, y nos queda la A de veda. A significa antisexia y asexia. Ustedes utilizan mucho ese término de antisexia cuando dice: voy a usar un enjuague, voy a usar un colutorio. Están hablando de un antiséptico oral. Entonces, ¿qué significa asexia? ¿Qué significa antisexia? Antisexia es el procedimiento que se realiza para reducir o eliminar los microorganismos sobre seres vivos. Cuando yo hablo de antisexia, es lo que yo hago cuando hago un enjuague, cuando voy a usar ese procedimiento químico para eliminar lo que el cepillo de dientes no me quitó, por ejemplo.
Cuando yo hablo de asepsia, son los procedimientos que persiguen destruir los microorganismos que pueden estar contaminando objetos o superficies inanimadas. Esa es la diferencia entre lo que es asepsia y lo que es antisepsia. Y se usa muchísimo en el ambiente odontológico. Cuando yo hablo de los principales antisépticos bucales, voy a tener que se clasifican principalmente en 4 grandes grupos. Uno a base de alcohol, que son los menos recomendados para usarlo dentro de la boca y está contraindicado en heridas abiertas. Tengo la clorhexidina, que es el que más se utiliza en odontología. Generalmente no hay ninguna contraindicación y tiene la ventaja que sirve para lo que yo quiera. Va a servir para bacterias, para pseudomonas, para esporas, hongos, virus. Es lo que más yo tengo de beneficioso en el consultorio dental. Yo voy a tener algo que se llama iodopovidona, que generalmente no se emplea en mujeres embarazadas, en lactantes y principalmente en personas que tengan problemas de la tiroides, problemas hormonales. Generalmente se utiliza mucho para desinfectar heridas y para lavarse mucho las manos de los instrumentos. Antes se usaba mucho cuando se iba a iniciar una cirugía. Ya se ha cambiado por la clorhexidina. Y tenemos que está muy de moda ahora con el COVID, el peróxido de hidrógeno, es decir, el agua oxigenada, para eliminar también bacterias gram positivas y virus, principalmente para eliminar el COVID-19. Hay un protocolo ahora mismo en odontología que se hace un enjuague antes de usted ver un paciente con esta agua oxigenada para evitar problemas secundarios. Estamos entrando en la fase final y cuando yo hablo de la fase final, que ya yo vi todo lo que es esterilización, desinfección, lo que es antisepsia, lo que yo debo hacer. Entonces, yo tengo que tener generalmente el área de trabajo completamente desinfectada, desinfectar la superficie, los equipos antes del trabajo, antes de atender un paciente, cuando estoy atendiendo un paciente, cuando termino de atender al paciente, cuando termino la labor del trabajo. De eso es que vamos a hablar en este momento. Entonces, cuando yo hablo que un consultorio va a producir residuos, desechos, esos residuos o desechos también lo voy a clasificar de maneras diferentes porque hay algunos que son más contaminantes que otros y hay otros que son más peligrosos que otros. Entonces yo voy a tener 3 grandes formas de yo clasificarlos. Uno van a ser los biocontaminados y por eso es que ustedes van a ver que en los consultorios dentales y en los sitios públicos hay tanques que tienen para botar la basura que tienen colores diferentes. Entonces cuando usted ve una bolsa roja de basura, significa al material biocontaminado. El material biocontaminado es, por ejemplo, aquella gasa, aquel algodón, aquella servilleta que está llena de bacterias por presencia de sangre, de saliva, de pus, de residuos orgánicos, de placa bacteriana. Eso va en una funda roja. Los que son comunes, por ejemplo, llámese los residuos de un cartón, de una receta, de un pedazo de papel, de una servilleta que no tuvo contacto con nada, de la servilleta de secarme las manos, eso van en fundas comunes que generalmente van de color negro y no tienen ningún nombre ni nada. Y cuando yo estoy hablando de materiales especiales, estoy hablando de aquellos materiales punzocortantes, por ejemplo, las limas de endodoncia, las hojas de bisturí, las agujas de anestesia, los tubos de anestesia, que necesito introducirlos en un recipiente plástico y generalmente ya adentro tienen hipoclorito de sodio, es decir, cloro, para que inactive cualquier virus y germen que quede activo. Se sella herméticamente, se le pone un letrero que diga peligro, precaución. También se pueden eliminar los líquidos de radiografía en ese recipiente. Esos son los que se consideren especiales. Entonces, cuando yo hablo de la eliminación de material descartable, tengo que tener cuidados, cuidados específicos, cómo tengo que clasificarlo, cómo debo botarlo,
cuando no puedo llenar la funda a máxima capacidad porque se va a romper. Tengo que clasificar y botar cada uno donde va. No puedo empujarlo con mis manos porque me puedo lesionar y no puedo botarlo en cualquier zapa, con cada uno clasificado donde tiene que ir. Tenemos que hacer eso al pie de la letra. Tenemos que tener cuidado con esos algodones sucios de sangre, con esas gasas llenas de sangre. ¿Cómo lo vamos a botar? ¿Cómo tenemos que eliminar esos desperdicios? Tenemos que tener cuidado con esas jeringas, con esas limas de endodoncia que vamos a botar. Echarlos principalmente, esos tubos de anestesia, pecado mortal. Usted no puede reutilizar un tubo de anestesia, ni puede reutilizar una aguja, ni puede reutilizar un succión en un paciente y otro, pues ya están contaminados. Aunque yo vea la aguja nuevecita, ya no lo puedo poner en otro paciente, ni siquiera en otro día en el mismo paciente. Tengo que eliminarla. Cuando yo tengo un tubo de anestesia y me quedó medio tubo, 3/4 de tubo, no lo puedo reutilizar, tengo que botarlo, no lo puedo guardar. Ojo con esto, si lo uso en otro paciente, le puedo transmitir cualquier enfermedad. Tengo que tener mucho cuidado en esto. Entonces, ya para llegar al último tema de esto, a las precauciones de la consulta del paciente en la consulta dental, recuerdo lo básico, la B de veda, el uso de barreras. No puedo poner la mano a nadie sin tener barreras. Recuérdense de universalidad, no sé quién puede estar enfermo, quién me puede contaminar a mí. No puedo entrar la mano en la boca de un paciente sin guante, no puedo trabajar sin una bata, no puedo trabajar sin una mascarilla, sin un lente protector, sin guantes. Tengo que llevar esto al pie de la letra. Cuando yo hablo de este control, de este cuidado, tengo que recordar que tengo que protegerme principalmente de la sangre y de cualquier fluido corporal, porque me puede afectar de una manera negativa y enfermarme a la larga. Tengo que recordar que para introducir un instrumento en la boca de otro paciente, tiene que estar completamente estéril. No lo puedo llevar sin esterilizarlo, no lo puedo guardar sucio los instrumentos. No lo puedo solamente enjuagar. No puedo hacer eso por ética y por moral. Los instrumentos que pueden dañarse con mucho calor, no lo puedo introducir en el autoclave. Entonces, para eso voy a utilizar el DAN, la desinfección de alto nivel, por espacio de 10 horas más o menos. Cuando no necesito tanta esterilización, puedo hacerlo por 20 a 45 minutos, cuando no han estado en contacto con tanta sangre. Es bueno saber esto. Recuerden siempre que lo ideal es que usted tiene que atender, no importa la condición de salud que tenga un paciente, pero si el paciente ya sabemos que tenga una condición o hepatitis o cualquier otra enfermedad posiblemente contagiosa, muy contagiosa, lo dejamos para atenderlo a última hora, para que la carga horaria que quede en el consultorio sea mínima y para que cuando se limpie al final, el otro día, esté todo bien. Y que siempre, siempre el paciente se va a atender de una manera correcta. Que cuando vamos a atender entre un paciente y otro, vamos a cubrir con plástico transparente todas esas superficies. No lo vamos a poner en contacto directo con el sillón. No vamos a agarrar con la mano directa los componentes del sillón. Tenemos que tener una barrera plástica protectora. Que esa turbina, que esa jeringa triple, que generalmente están dentro de la boca, también tenemos que desinfectarla y tenemos que dejarla correr el agua y el aire por espacio de un par de segundos antes de usar en la boca de un paciente. Y esta partecita que está aquí, esta diapositiva, por favor, vamos a prestar atención. Si usted no se vacuna, si usted no está inmunizado contra la hepatitis B, va a trabajar con miedo, y más si ocurre un accidente. Estamos en un campo de trabajo que estamos trabajando con elementos punzocortantes. En cualquier momento, en el momento más inesperado, podemos infectarnos. Entonces, ¿qué ocurre si yo simplemente me clavo una aguja que ya lo usé en un paciente? Entonces, si yo estoy vacunado,
y contra el tétano, y estoy vacunado contra la hepatitis B, no me alarmo, no pasó nada, fue un accidente. Lo que hago es, sin hacer ninguna alaraca, me paro suavecito del sillón, me voy quitando el guante y me voy exprimiendo donde se me puso el punchoncito. ¿Para qué? Para que vaya saliendo el plasma sanguíneo, vaya saliendo la gotita de sangre posiblemente contaminada y no entre a mi flujo sanguíneo. Voy a la llave, a la pluma, dejo correr el agua, me unto un jabón desinfectante, me lavo muy bien, me seco muy bien, me pongo un apósito significa una curita, me pongo mis guantes y continúo trabajando. Ahora, si la herida es más grande, se me resbaló el bisturí, se me resbaló el forceps, se me resbaló el elevador y tengo una lesión grande y hay sangre de mí que pasa a la boca del paciente o del paciente que pasa a mí, entonces ya tengo cuidados diferentes. Entonces yo lo que hago es que voy, pero más rápido, voy a la pluma, me lavo muy bien, me desinfecto muy bien. El supervisor suyo, el auxiliar, ya le avisó, él tiene la ficha, la historia clínica en la mano, está chequeando si tiene algún tipo de enfermedad y ya está llamando a emergencia. Entonces, emergencia lo van a estar esperando a usted y lo van a estar esperando al paciente. ¿Con qué? Lo van a estar esperando con retrovirales por si acaso tiene VIH o lo van a estar esperando con medicamentos especiales para evitar si tiene otros problemas. Entonces, por eso es tan imprescindible estar vacunados. Si no, va a pasar un año de su vida todos los meses haciéndose análisis de laboratorio pensando que puede desarrollar alguna enfermedad. Por eso tenemos que tener cuidado. Si fuera hepatitis B, se ponen inmunoglobulinas. Por eso tengo que vacunarme, muchachos. Por favor, tengan eso siempre presente. ¿Está bien? Entonces ya lo que nos queda es prácticamente repetitivo. Ya lo que nos queda es simplemente qué vamos a hacer al inicio de la jornada. Desinfectar todo, limpiar, mantener todo bajo control, tener todo organizado, todo limpio, la bandeja preparada, todo el consultorio nítido como debe ser, las barreras protectoras, todo bien. Cuando voy a iniciar con el paciente, ponerme la bata, desinfectarme la mano, lavarme las manos, quitarme los anillos, todo lo que ya hemos hablado, esto es repetitivo, ¿verdad que sí? Tener todo listo, comienzo con el paciente, entonces ya tener toda la bandeja organizada, los materiales, los instrumentos, tener todo organizado, tener ya mis barreras puestas, tener mi historia clínica dispuesta y comienzo a trabajar. Cuando voy trabajando en el paciente y paciente, en algunos casos, los guantes me indican que no están bien o se rompió un guante o tuve que hacer cualquier cosa, me quité los guantes. Si me quito los guantes, tengo obligatoriamente que lavarme las manos. Y entre paciente y paciente, cambiarme incluso la mascarilla y limpiar bien los lentes. Cuando yo termino el consultorio dental, lo mismo. Entonces, esos guantes que tenía de trabajo me los voy a cambiar por los guantes de goma. Entonces, limpio, desinfecto, esterilizo, recojo, dejo todo limpio, llevo los materiales lo organizo, lo clasifico como van, lo llevo a la zona especializada que hay, me elimino los guantes y me lavo las manos. Cuando ya me lavo las manos, que ya me he quitado todo mi equipo de protección de bioseguridad, entonces ya estoy listo para irme para mi casa. Y cuando yo llegue a mi casa, ¿qué voy a hacer? Antes de saludar, antes de compartir, antes de hacer nada, ir directamente al baño y darme un buen baño, para evitar llevar riesgos con este posible COVID-19 que está ahora en la mano. Entonces, jóvenes, todo espero que esté bien claro y todo está en la plataforma.